Si no le abrimos la tráquea ahora mismo, se nos muere. El rostro de Eduardo Castillo, el magnate que acababa de desplomarse en medio de la reunión, se tornaba de un violáceo alarmante. La sala de juntas, un santuario de poder y orden, se convirtió en un manicomio en cuestión de segundos. Sofía Rojas, la nueva secretaria contratada hacía apenas 3 días, actuó por puro instinto. Se abalanzó sobre el cuerpo del presidente, ignorando los gritos y el caos. Sus ojos se fijaron en un destello dorado que asomaba del bolsillo de su saco, una pluma fuente. Con una precisión que helaba la sangre, la tomó y apuntó directamente al cuello del hombre. «¿Qué haces, piba estúpida?», aulló el jefe de gabinete, Ricardo Montenegro. Pero Sofía no escuchaba nada. En su mente solo existía un imperativo, un eco de un juramento olvidado: salvarlo. ¿Qué estaba sucediendo exactamente en la torre más alta de Puerto Madero? Para entenderlo, debemos retroceder apenas unas horas. Hacía 3 días que Sofía Rojas había empezado su contrato temporal en el Grupo Atlas. Ahora mismo, se encontraba en el pequeño office contiguo al despacho presidencial, secando tazas de té con una meticulosidad casi ceremonial. Sus dedos, largos y delgados, frotaban la porcelana blanca con un paño de lino, como si intentara borrar no solo las manchas de agua, sino también las huellas de su propia existencia en aquel lugar. No quería dejar rastro, ni una sola huella dactilar que delatara su presencia. ¿Podés moverte un poco más rápido? ¿O pretendés que los directores esperen toda la mañana? La voz de Ricardo Montenegro, afilada como un bisturí, cortó el silencio del pequeño espacio. Sofía inclinó la cabeza aún más, sintiendo la humillación como un ardor en la nuca. «Perdón, señor», fue su escueta respuesta. Sin excusas, sin explicaciones. Sabía que para una empleada contratada, una piba de afuera, como le habían dicho, la única respuesta válida era siempre una disculpa. Sintió como sus hombros se encogían instintivamente, pero respiró hondo, forzándose a mantener la compostura. La mirada gélida de Montenegro la recorrió de arriba abajo, pero ella no alteró su expresión. Su alma podía temblar, pero no era de las que se derrumban fácilmente. «Hoy tenemos la junta de directorio más importante del trimestre. Un solo error, un puto error, y te vas a la calle con tus cosas en una caja». «¿Entendiste?», sentenció Montenegro, su desprecio era palpable. Era la mirada de quien no puede comprender cómo alguien de su calaña, una simple contratada, se atrevía a pisar la alfombra del piso 47. Poco después, la imponente puerta de caoba de la sala de juntas se abrió. Los directores, todos enfundados en trajes oscuros de marcas italianas, fueron entrando en fila, sus rostros serios y expectantes. El último en aparecer fue un hombre de cabello completamente blanco, que caminaba con la autoridad de un león en su territorio. Era Eduardo Castillo, presidente y fundador del Grupo Atlas, uno de los 5 conglomerados más poderosos de Argentina. Su sola presencia bastó para que un silencio solemne se apoderara de la sala. A sus 65 años, mantenía una postura erguida y una mirada penetrante que recordaba a un felino al acecho. «Buen día, presidente», saludaron los directores al unísono, poniéndose de pie. Castillo respondió con un leve gesto de la mano y ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Sofía, con la bandeja de té en alto, entró en la sala. Se movía con un cuidado extremo, intentando que sus zapatos no hicieran el más mínimo ruido sobre el mármol italiano. Al colocar la taza frente a Castillo, su mano tembló de forma casi imperceptible. En su mente resonaron las palabras de una de las secretarias de planta el primer día: «Escúchame bien, pendeja. El jefe tiene una alergia mortal a los frutos secos, especialmente a las nueces. Es un secreto de Estado, solo lo sabemos nosotros y su médico personal. Si algo con nueces llega a su mesa, no te echan, te mandan a la Antártida». ¿Quedó claro? Sofía había sentido, grabando a fuego cada palabra. Se trataba de una vida, después de todo. La reunión comenzó. Los directores desplegaron sus informes y la primera presentación se proyectó en la pantalla gigante.
Sofía regresó al office para preparar el siguiente servicio. Pasó una hora. Llegó el postre de media mañana, un envío especial de una de las confiterías más exclusivas de Recoleta. Un director lo había encargado personalmente como un gesto de adulación hacia Castillo. Dentro de la elegante caja, una selección de delicias de inspiración francesa reposaba en perfecto orden: mousse de chocolate, macarons de colores pastel y una pequeña tarta con un baño de caramelo. Mientras transfería los postres a una bandeja de plata, Sofía tomó la caja de cartón para tirarla a la basura. Fue entonces cuando, en un lateral, vio un pequeño texto impreso en una letra diminuta. La lista de ingredientes. Sofía tenía la costumbre, o quizás la deformación profesional, de no pasar por alto ni el más mínimo detalle, por insignificante que pareciera. Sus ojos se afilaron. Harina, azúcar, manteca, huevo. Su mirada recorrió la lista a toda velocidad, hasta que se detuvo en seco. Pasta de nuez. 2 palabras. 2 simples palabras que borraron todo el color de su rostro. Volvió a leer, incrédula. No había error. El ingrediente estaba ahí, listado con una claridad aterradora. Giró la cabeza bruscamente hacia la sala de juntas. A través del cristal divisorio, vio que otra secretaria ya había entrado con la bandeja de postres. No, un gemido ahogado escapó de sus labios. Su corazón empezó a latir con una violencia descontrolada. No había tiempo para pensar. Arrojó la caja al suelo y corrió hacia la sala de juntas. El eco de sus pasos resonó en el pasillo silencioso. Era inadmisible que una contratada corriera de esa forma, pero en ese momento, las reglas no importaban. Al llegar a la puerta, intentó girar el picaporte, pero Montenegro se interpuso en su camino, bloqueando el paso. El presidente está hablando. ¿A dónde carajo te crees que vas? La voz de Montenegro era un témpano de hielo. Su rostro estaba rojo de ira. La idea de que una simple contratada intentara irrumpir en la junta de directorio le parecía una afrenta inconcebible. Señor, el postre. Tiene nueces, susurró Sofía con desesperación. Pero Montenegro le tapó la boca con la mano. No me vengas con boludeces y quédate quieta. No arruines el momento. Sus ojos la fulminaban. Sofía se mordió el labio hasta sentir el sabor de la sangre. A través del cristal, vio como uno de los directores colocaba el plato con la tarta frente a Castillo. Presidente, un pequeño detalle que preparé especialmente para usted, escuchó vagamente la voz servil del ejecutivo. Castillo asintió con una sonrisa de satisfacción. El rostro de Sofía se convirtió en una máscara de pánico. Tenía que avisarle, de alguna manera. Pero Montenegro era un muro infranqueable, su mirada le advertía que un movimiento más y la despediría en el acto. No, por favor, murmuraba para sí misma, golpeando suavemente el cristal con los nudillos. Nadie dentro la veía. Todos estaban pendientes de las palabras de Castillo. El presidente tomó un pequeño tenedor de postre. Pinchó un trozo de la tarta. Para Sofía, ese breve instante se extendió como una eternidad. Castillo se llevó el bocado a la boca. Y lo comió. En ese preciso momento, el corazón de Sofía pareció detenerse. Bajó la cabeza, apretando los puños con todas sus fuerzas. Sabía que algo irreversible acababa de suceder. Está muy bueno, realmente, se oyó la voz complacida de Castillo resonando en la sala. Pero antes de que terminara la frase, algo extraño comenzó a ocurrir. El rostro del presidente empezó a enrojecer. Al principio fue un rubor sutil, pero en segundos, toda su cara adquirió el color de un tomate maduro. Gruesas gotas de sudor perlaban su frente y sus ojos se inyectaron en sangre. «Presidente», preguntó uno de los directores con voz temblorosa. Castillo no pudo responder. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, solo emitió un jadeo áspero y gutural. KJJJ. El sonido que salía de su garganta era inhumano, como si 2 piezas de metal oxidadas se rasparan entre sí. Su mano voló hacia su corbata,
y comenzó a tirar de ella con desesperación. «Dios mío, presidente», gritó un ejecutivo. Ese grito fue la señal de partida para el caos. Los directores se levantaron de golpe, las sillas cayeron hacia atrás con un estruendo. El rostro de Castillo pasaba ahora del rojo al púrpura. Su cuello se hinchaba a ojos vistas. La tráquea se le estaba cerrando. Sus ojos, desorbitados por el terror, se clavaban en el vacío mientras sus manos arañaban el aire. Desde el otro lado del cristal, Sofía observaba la escena con el rostro desencajado por el horror. «Señor Montenegro, tenemos que entrar ya», gritó, pero el jefe de gabinete recién parecía comprender la magnitud de la catástrofe. Abrió la puerta bruscamente y se precipitó dentro. «Presidente. Presidente», gritaba Montenegro con la voz rota por el pánico. Sofía entró justo detrás de él. La sala era un pandemonio. Los ejecutivos corrían de un lado a otro sin saber qué hacer. Uno intentaba traer un vaso de agua, otro le daba palmadas en la espalda. Nada de eso servía. Un shock anafiláctico no se resuelve con buenas intenciones. Castillo ya se había desplomado en el suelo. Su cara era de un azul lívido y sus labios tenían un tono morado. Su pecho subía y bajaba con espasmos cada vez más débiles. «Llamen a una ambulancia». «Una ambulancia, carajo». «El presidente se muere», los gritos se superponían. Todos estaban tan paralizados por el pánico que nadie atinaba a hacer lo correcto. Alguno sacó su celular, pero sus manos temblaban tanto que no podía marcar el número de emergencias. Fue en ese preciso instante que Sofía reaccionó. Corrió hacia el botiquín de primeros auxilios colgado en la pared. Se movió con una velocidad y precisión impensables para una simple secretaria. Forzó la cerradura y abrió la puerta de par en par. Pero su corazón se hundió al ver el contenido. Vendas, gasas, analgésicos. Nada. No había ni un solo instrumento médico que pudiera servirle para asegurar una vía aérea. Sus ojos escanearon rápidamente el interior del botiquín. En un segundo, tomó una decisión. Agarró una botella de alcohol medicinal y unas tijeras. Corrió de vuelta hacia Castillo. «Abran paso, por favor», su voz sonó firme, autoritaria. No quedaba ni rastro de la chica tímida y sumisa de hacía unos minutos. Se arrodilló junto al cuerpo del presidente y, sin dudarlo, comenzó a desabrocharle la camisa. El sonido de la tela cara rasgándose llenó el aire, pero a nadie le importó. «Estás loca». «¿Qué haces, pendeja?» «No lo toques», gritó Montenegro, agarrándola del brazo y empujándola con violencia. Sofía cayó al suelo, pero se reincorporó de inmediato. Clavó su mirada en Montenegro. Sus ojos despedían una luz tan intensa que el jefe de gabinete retrocedió, intimidado. «Si no le abrimos la tráquea ahora mismo, tendrá muerte cerebral en menos de un minuto», su voz era fría, cortante. No era la voz de una contratada asustada. Era la voz de una guerrera que ha luchado 1000 batallas en la frontera entre la vida y la muerte. Montenegro, abrumado por esa autoridad inesperada, retrocedió un paso, y luego otro, abriéndole camino. Sofía volvió junto a Castillo. Esta vez, nadie se atrevió a detenerla. El aura que emanaba era demasiado poderosa. Su mano se dirigió al cuello del presidente. Con la punta de los dedos, palpó con delicadeza debajo de la nuez de Adán, buscando el punto exacto. «Membrana cricotiroidea acá», susurró para sí misma. Sus movimientos eran de una destreza asombrosa, como si hubiera realizado ese procedimiento cientos de veces. Pero había un problema: para asegurar la vía aérea, necesitaba perforar y luego insertar un tubo, y no tenía nada parecido a un tubo endotraqueal. Su mirada barrió desesperadamente el entorno. Algo, cualquier cosa que pudiera servir. Y entonces lo vio. Asomando del bolsillo interior del saco de Castillo, el capuchón de una pluma fuente de oro. No lo dudó ni un instante. Se estiró, la tomó y, con una velocidad increíble, la desarmó.
Quitó el capuchón, extrajo el cartucho de tinta, dejando solo el cuerpo hueco del cilindro. Esa mujer está completamente demente, sáquenla de ahí, llamaron al 911 o no, inútiles, gritaban los directores, pero Sofía no los oía. O más bien, no podía oírlos. Toda su conciencia estaba concentrada en una única cosa, salvar una vida. Tomó las tijeras y vertió un chorro de alcohol sobre las puntas. Una desinfección improvisada. No era perfecto, pero era lo mejor que podía hacer. Respiró hondo y apoyó la punta de las tijeras en el cuello de Castillo. La sala enmudeció. Todos contuvieron la respiración. La imagen de una secretaria a punto de clavarle unas tijeras en el cuello al hombre más poderoso del país era demasiado impactante. La mano de Sofía no temblaba. De hecho, estaba inquietantemente firme. La punta de la tijera presionó la piel. Y con un leve SSST, la piel se abrió. Exactamente 1 centímetro. Ni más, ni menos. Lo justo y necesario. Un hilo de sangre brotó, pero a Sofía no le importó. Rápidamente, acercó el cuerpo de la pluma a la incisión. Y con un movimiento cuidadoso pero firme, lo introdujo. Un silbido. El sonido del aire escapando a través de la pluma. La vía aérea obstruida se había liberado. El pecho de Castillo se infló violentamente y luego descendió. La respiración había vuelto. El color violáceo de su rostro comenzó a retroceder, dando paso a un tono más humano. El cuerpo de Castillo, al borde de la asfixia, volvía a la vida. JJJJJ. JJJJJ. Los jadeos ásperos que salían a través de la pluma eran dolorosos de escuchar, pero eran, sin duda, la prueba de que seguía vivo. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. «Está vivo, Dios mío, está vivo», dijo alguien con la voz quebrada. Solo entonces, Sofía pareció sentir el peso de la tensión. Se dejó caer sentada en el suelo. Su frente estaba cubierta de sudor frío y sus manos temblaban ligeramente. Escondió las manos detrás de la espalda, intentando mantener la compostura. «¿La ambulancia cuando llega?», preguntó, con la respiración entrecortada. «Está viniendo, dicen que ya casi llega», respondió alguien. Sofía asintió. Miró a Castillo, todavía tendido en el suelo, respirando con dificultad a través de una pluma de oro clavada en su cuello. La escena era grotesca, pero al menos estaba vivo. «Menos mal, por Dios, menos mal», pensó. Un segundo más tarde y habría sido irreversible. Pero aún no podía cantar victoria. La crisis inmediata había pasado, pero necesitaba tratamiento médico urgente. Y lo más importante, Sofía levantó la vista y miró a su alrededor. Los directores seguían en estado de shock. Montenegro la observaba con una expresión indescifrable. La increíble demostración de habilidad médica de una simple contratada era algo que, sin duda, requeriría una explicación. Pero eso no importaba ahora. A lo lejos, comenzó a oírse el ulular de una sirena. Los profesionales estaban por llegar. Hasta entonces, su único deber era vigilar la respiración de Eduardo Castillo, asegurarse de que el frágil hilo de vida que pendía de una pluma no se rompiera. El sonido de la sirena se hacía cada vez más fuerte, un lamento agudo que ascendía por los 47 pisos de la torre de cristal. En el pasillo, los empleados se arremolinaban, cuchicheando, tratando de adivinar la causa del tumulto. Pero Sofía no les prestaba atención. Su concentración estaba fija en el ritmo de la respiración de Castillo, en el silbido constante que emanaba de la pluma. «Permiso, Same». «Abran paso». 2 paramédicos con chalecos naranjas irrumpieron en la sala, cargando un maletín de emergencias y un desfibrilador. Se movieron con la eficiencia entrenada de quienes conviven a diario con la muerte, acercándose a Castillo. El paramédico principal comenzó a evaluar al paciente, pero se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en la pluma dorada que sobresalía del cuello del hombre. «¿Esto es una lapicera?», preguntó, atónito. Sin embargo,
recuperó la compostura profesional al instante, colocando el estetoscopio en el pecho de Castillo. Se escuchan ruidos respiratorios. Pulso estable. Examinó la incisión con una pequeña linterna. La cricotiroidotomía está en el lugar exacto. La vía aérea está permeable. El paramédico levantó la vista, recorriendo la sala con una mirada de incredulidad. ¿Quién hizo esto? Esto no es algo que pueda hacer un aficionado. Se hizo el silencio. Los directores se miraron entre sí, incómodos. Montenegro permaneció mudo. Sofía dudó un segundo, y luego, levantó la mano tímidamente. Fui yo. La mirada del paramédico se posó en ella. Vio la credencial que colgaba de su cuello, secretaria, contratada. Su expresión era de total desconcierto. Pero no era momento para interrogatorios. Hay que trasladarlo ya. Con cuidado. Los paramédicos colocaron a Castillo en una camilla, dejando la pluma en su lugar. Retirarla sin el equipo adecuado podría ser fatal. La persona que hizo el procedimiento tiene que venir con nosotros. Es crucial para mantener la vía aérea durante el traslado. El paramédico la señaló. El rostro de Sofía se contrajo. Subir a esa ambulancia, ir a un hospital era lo último que deseaba en el mundo. Pero yo soy solo una secretaria, intentó excusarse, retrocediendo. Fue entonces cuando Montenegro la agarró del brazo. ¿Y si le pasa algo al presidente en el camino? ¿Quién se hace cargo? Vos. Su voz era fría y amenazante. Prácticamente la arrastró hacia la salida. Señor, de verdad, yo. ¿Subí de una vez? Como algo salga mal, no te salva ni el Papa. No había lugar para la discusión. Sofía subió a la ambulancia a regañadientes. El interior del vehículo era claustrofóbico, olía a desinfectante y estaba abarrotado de equipos médicos. Castillo yacía en la camilla con una máscara de oxígeno, la pluma todavía clavada en su cuello. Un paramédico monitoreaba sus signos vitales. Paciente estable. Vía aérea permeable. ¿A qué hospital nos dirigimos? La respuesta llegó por la radio: trasladen al hospital privado de la Ribera. Su médico de cabecera está allí. Hospital de la Ribera. Al oír ese nombre, toda la sangre abandonó el rostro de Sofía. Las yemas de sus dedos se enfriaron y sintió que le faltaba el aire. Ese lugar. El único lugar en el mundo al que había jurado no volver jamás. El porqué era un secreto guardado bajo 7 llaves en lo más profundo de su alma. ¿No podemos ir a otro hospital?, le preguntó a Montenegro con voz temblorosa. El Fernández, el Argerich están más cerca. Su respiración se aceleraba. Montenegro la fulminó con la mirada. ¿Qué estupideces decís? Toda la historia clínica del presidente está ahí. ¿Quién te crees que sos para decidir a qué hospital va? Sofía cerró la boca. La ambulancia aceleró, la sirena partiendo el denso tráfico de Buenos Aires. El trayecto que normalmente tomaría media hora se estaba completando en menos de 15 minutos. Sofía apretaba las manos sobre su regazo con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en la piel, pero el temblor no cesaba. A través de la ventanilla, paisajes urbanos familiares pasaban como un borrón. Y entonces, lo vio. El imponente edificio del hospital, cada vez más cerca. No. Ahí no. Por favor, su mente era un grito silencioso. Quería abrir la puerta y saltar, pero no podía. Presión estable. Llegando en 2 minutos, anunció el paramédico. El corazón de Sofía dio un vuelco. La entrada de la guardia del hospital de la Ribera apareció ante sus ojos. La ambulancia frenó bruscamente. Llegamos. Bajamos al paciente. Las puertas traseras se abrieron. Sofía se quedó inmóvil, deseando volverse invisible. Pero Montenegro la sacó del brazo. ¿Qué haces? Bajá. No tuvo más remedio que obedecer, manteniendo la cabeza gacha.
Las puertas automáticas de la guardia se abrieron. El olor a antiséptico y el aire frío la golpearon, idénticos a como los recordaba de hacía 3 años. Como si el tiempo se hubiera detenido. Ingresa Eduardo Castillo, shock anafiláctico con cricotiroidotomía de emergencia, gritó el paramédico. El personal de la guardia se movilizó al instante. La camilla entró a toda velocidad. Sofía lo seguía a unos pasos, como una condenada camino al patíbulo. Y entonces, lo escuchó. Presidente. Una voz grave y autoritaria que resonó desde el fondo del pasillo. El cuerpo de Sofía se congeló. Conocía esa voz. La conocía demasiado bien. El jefe de cirugía torácica, el doctor Alejandro Vidal, apareció liderando a un equipo de médicos. Su guardapolvo blanco ondeaba mientras se acercaba, su aspecto impecable, idéntico al de hacía 3 años. Soy el doctor Vidal. ¿Cuál es el estado del paciente? Se acercó a la camilla y comenzó a examinar a Castillo. ¿Una cricotiroidotomía? ¿Quién hizo esta barbaridad? Levantó la vista, buscando al responsable. Su mirada pasó por los paramédicos, por Montenegro, y finalmente, se detuvo en Sofía. El tiempo se detuvo. Los ojos de Vidal se abrieron como platos, su rostro reflejando una incredulidad absoluta. Sofía lo sostuvo la mirada. Quería huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. Era su primer encuentro en 3 años. Vos, susurró Vidal con desprecio. Sofía permaneció en silencio. Montenegro intervino. Doctor Vidal, por favor, primero atienda al presidente. Vidal la fulminó con la mirada una última vez antes de volverse hacia la camilla. A quirófano, ya. Mientras el equipo se llevaba a Castillo, Vidal se detuvo un segundo y se giró hacia ella. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Mirá vos, ¿qué haces acá?, parecía preguntarle. Sofía no desvió la mirada. Sofía Rojas, dijo él, paladeando su nombre como si fuera veneno. Secretaria del presidente. Mirá qué bajo caíste. Su risa fue un insulto. Te queda bien el puesto, che. Los labios de Sofía temblaron. Apretó los puños. Doctor Vidal, dijo con una calma que no sentía. El edema de glotis es severo. Tenga mucho cuidado al retirar el tubo improvisado. Su voz era respetuosa, pero firme. La cara de Vidal se transformó. ¿Qué? Vos me vas a enseñar a mí cómo hacer mi trabajo. Se acercó a ella, amenazante. Soy el jefe de cirugía de este hospital. ¿Quién carajo te crees que sos para darme lecciones? Le dio un empujón en el hombro. Sofía trastabilló. Seguridad. Sáquenme a esta mujer de acá. 2 guardias aparecieron y la tomaron de los brazos. Esperen, gritó ella mientras la arrastraban. Tiene una malformación vascular congénita. Tengan cuidado, por favor. Pero Vidal se rió. Anda a servir café, Rojas. Justo antes de que la puerta del quirófano se cerrara, Sofía gritó una última advertencia: está cerca de la carótida derecha. Revísenlo. La puerta se cerró con un golpe seco. Dentro, entre el sonido de los monitores, Eduardo Castillo, apenas consciente, lo había escuchado todo, el ruego desesperado de Sofía, la arrogancia de Vidal. Ese recuerdo, aunque borroso, quedaría grabado en su mente. Expulsada del área de quirófanos, Sofía se apoyó contra la pared del pasillo. Las piernas le temblaban tanto que casi se derrumba. Montenegro, de pie frente a la puerta cerrada, caminaba en círculos, consumido por la ansiedad. Por favor, que esté bien, por favor, murmuraba. La caída del líder del grupo Atlas tendría consecuencias catastróficas. Sofía se sentó en una de las sillas de plástico, hundiendo la cabeza entre las manos. Vidal me reconoció. El miedo la invadió. Su identidad, su pasado oculto,
todo estaba a punto de salir a la luz. Su vida anónima como secretaria estaba por desmoronarse. El tiempo se arrastraba. Pasó 1 hora, quizás 2. La puerta del quirófano se abrió. Salió Vidal, con la frente perlada de sudor. ¿Cómo está el presidente?, se abalanzó Montenegro. La crisis pasó, respondió Vidal con aire cansado. La vía aérea está asegurada y la reacción alérgica está bajo control. Montenegro se dejó caer en una silla, aliviado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vidal miró de reojo a Sofía. Tuvieron mucha suerte. Unos minutos más y no la contaba. La intervención de emergencia fue adecuada. Lo dijo a regañadientes. Luego, tragó saliva. Y sí, efectivamente, tenía una malformación vascular. Justo donde ella dijo. Tuvimos que proceder con mucho cuidado. Sofía no levantó la cabeza. Montenegro se acercó a ella. ¿Quién sos vos? ¿Y de dónde conoces al doctor Vidal? Sofía levantó la vista, pero no dijo nada. Respóndeme, exigió él. Lo siento, fue todo lo que dijo. Montenegro suspiró, frustrado. Volvé a la oficina. Cuando el presidente despierte, decidirá qué hacer con vos. Y te advierto una cosa, si le mentiste en algo, no te va a ir nada bien. Sofía se levantó y caminó hacia la salida del hospital, sus pasos pesados como el plomo. La noche de Buenos Aires la recibió con su frío abrazo. Al día siguiente, se despertó antes del amanecer. O más bien, no había dormido. Hoy me echan, pensó mientras se ataba los cordones de sus zapatos gastados. Al llegar a la torre del Grupo Atlas, la atmósfera en la oficina era extraña. Sus compañeras la miraban y cuchicheaban. Che, ¿es verdad que vos te le tiraste encima al jefe cuando se descompuso? ¿Cómo te animaste a hacerle eso? Te van a rajar a la mierda. Sofía no respondió. Se sentó en su escritorio y vio un sobre rojo sobre el teclado. Aviso de intimación final, deuda préstamo estudiantil. Sus manos temblaron. El celular vibró. Un mensaje de texto, geriátrico, el buen reposo, le informamos que la cuota de este mes se encuentra impaga. Se le nubló la vista. Su madre. Después del incidente de hacía 3 años, su salud se había deteriorado drásticamente. Perdóname, mamá, susurró. Fue al office y empezó a limpiar. Lavó tazas, repasó la cafetera. Sus manos no paraban, pero su mente era un caos. Si me echan hoy, ¿cómo pago lo de mamá? En ese momento, sonó el intercomunicador. Sofía Rojas. Era la voz de Montenegro. Su corazón dio un vuelco. Sí, señor. Venía al hospital. Ahora mismo. Te espera el presidente. La orden fue corta y fría. Sofía se quitó el delantal, se arregló la ropa frente a un espejo y salió. Se acabó, pensó. Un auto de la empresa la llevó al hospital. No vio nada del paisaje. Al menos salvé al presidente, intentó consolarse. Llegó al ala VIP del hospital. Se paró frente a la puerta de la suite, respiró hondo y golpeó. Adelante, dijo Montenegro desde adentro. Abrió la puerta. En la habitación estaban Castillo, recostado en la cama, y Montenegro de pie a su lado. El presidente estaba despierto. Tenía un vendaje en el cuello, pero su mirada era tan afilada como siempre. Sus ojos se clavaron en ella. Era el momento del juicio final. El aire en la suite presidencial era denso, casi irrespirable. La mirada de Eduardo Castillo la atravesaba como un rayo láser. Sofía sacó de su cartera un sobre blanco. Su carta de renuncia. El papel crujió en sus manos temblorosas. Presidente, antes que nada, quiero pedirle disculpas, dijo, inclinando la cabeza profundamente. Como simple secretaria contratada,
me cedí en mis funciones y me atreví a ponerle una mano encima. Aquí está mi renuncia. Aceptaré cualquier sanción que considere apropiada. Para su sorpresa, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Castillo. Bienvenida, dijo con una voz sorprendentemente cálida. La salvadora de mi vida. Sofía levantó la cabeza, confundida. Castillo se incorporó en la cama, sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y una intensa curiosidad. Guarda esa carta. No te llamé para despedirte. Le hizo un gesto para que se acercara. Sofía avanzó con cautela. Cuando me clavaste esa pluma en el cuello, tu mirada no era la de cualquiera. No había ni una pizca de duda. Lo hiciste con la precisión de alguien que lo ha hecho cientos de veces. Sofía no dijo nada. ¿Y sabías de mi malformación vascular?, continuó Castillo, inclinándose hacia adelante. Mi historial médico es confidencial. Solo mi médico personal y un par de especialistas lo conocen. ¿Cómo es que una secretaria contratada sabía de eso? El rostro de Sofía palideció. Castillo la miró fijamente, como si pudiera leerle el alma. Vos no sos secretaria, ¿verdad? Decime la verdad. ¿Quién sos? El silencio se prolongó. Sofía se mordió el labio, debatiéndose. ¿Podía seguir ocultándolo? Finalmente, con voz temblorosa, confesó: yo hace 3 años era médica en este hospital. Los ojos de Castillo se abrieron un poco más, pero su expresión era más de confirmación que de sorpresa. Seguí, ordenó en voz baja. La mente de Sofía se convirtió en un torbellino. Los recuerdos, encerrados bajo llave durante tanto tiempo, amenazaban con desbordarse. Pero guardó silencio. Sus labios se entreabrieron, pero volvieron a cerrarse. Solo una tormenta de imágenes inundó su mente, arrastrándola de vuelta al infierno. 3 años antes. Guardia del Hospital de la Ribera. 3 de la madrugada. Una joven médica de guardapolvo blanco comía fideos instantáneos de un vaso de telgopor. En su identificación se leía: doctora Sofía Rojas, residente de cirugía torácica. ¿Otra vez sopa instantánea, Sophie? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu casa?, le dijo un colega. Hace 3 días. Fui a bañarme, respondió ella con una sonrisa cansada. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban de la historia clínica que leía. 8 de la mañana. Pase de sala. El doctor Alejandro Vidal, jefe de residentes, lideraba al grupo. El paciente de la 703, el abuelo Gómez, ¿cómo sigue?, preguntó con desgano. Postoperatorio favorable. Signos vitales estables, reportó Sofía con precisión. Bien, listo. Siguiente. Vidal pasó de largo sin siquiera mirar al paciente. Pero Sofía se quedó. Don Carlos, ¿desayunó bien? El anciano le sonrió. Ay, doctora, usted siempre tan atenta. Anoche también vino a verme. Me dijeron que sintió una molestia en el pecho. Le voy a hacer otro electro, para quedarnos tranquilos. Por esa dedicación, los pacientes la llamaban el ángel sin alas. Esa noche. Oficina de médicos. Vidal estaba reunido con un visitador médico de un laboratorio farmacéutico. Doctor, el próximo congreso lo hacemos en Bariloche, todo pago, claro. Bariloche, me gusta, sonreía Vidal. En ese momento, entró Sofía. Doctor, aquí está la historia clínica del paciente de la cirugía de mañana. Ah, sí. Déjala ahí, dijo él sin mirarla. Cuando Sofía se fue, el visitador comentó: esa residente parece muy dedicada. Dedicada no, insoportable. Se cree la dueña del hospital, respondió Vidal con veneno. La verdad era que el talento natural de Sofía lo eclipsaba, y eso lo volvía loco de celos. 2 de la madrugada. Habitación de guardia.
El buscapersonas de Sofía sonó con estridencia. Se levantó de un salto. Emergencia. Accidente de tránsito, hemorragia masiva. Corrió al quirófano. ¿Y el doctor Vidal? No contesta el teléfono. Si no operamos ya, el paciente entra en paro en 5 minutos. Sofía tomó una decisión. Preparen todo. Abro yo. La responsabilidad es mía. Pero, doctora, ¿bisturí? Tras 5 horas de una batalla encarnizada, el paciente se salvó. Doctora, es usted increíble, le dijo una instrumentadora. Eso no es de un residente. Sofía sonrió, agotada. Si el paciente vive, yo vivo. Días después. ¿Quién te dio permiso para operar sin mi autorización?, le gritó Vidal en su oficina. Lo siento, doctor, pero era una emergencia. No me vengas con excusas. ¿Sos una soberbia? De ahora en adelante, no tocas un bisturí sin mi permiso explícito. Sofía bajó la cabeza, pero su espíritu no se quebró. Ya lo voy a demostrar con mi trabajo, se dijo. El día fatídico. La cirugía de hoy la dirijo yo, anunció Vidal al entrar al quirófano. Sofía notó algo extraño. Olía a alcohol. Doctor, ¿se siente bien? Perfecto. No me molestes. La operación comenzó. Bisturí. La mano de Vidal temblaba. Doctor, le está temblando mucho la mano. Detenga la cirugía, por favor. Cállate la boca, pendeja. En un acto de pura soberbia, continuó. Un segundo después, un sonido agudo y un torrente de sangre. Había seccionado la aorta. Los monitores aullaron. Dios mío. Hay que clampear, gritó Sofía, intentando intervenir. Pero Vidal la empujó. Fue tu culpa. Me distrajiste. ¿Qué dice? El paciente se muere. Perdieron el tiempo dorado. El paciente murió en la mesa. 2 horas después. Oficina del director. Vas a decir que fue tu error, dijo fríamente el director Morales. Vidal sonreía a su lado. Es una locura. ¿Por qué haría eso?, sollozó Sofía. Porque si no lo haces, tu mamá, que está enferma, no vuelve a pisar un hospital en su vida. En este, ni en ningún otro del país. La amenaza la dejó helada. Demonios, susurró. Ya habían falsificado los registros. La doctora Rojas había cometido una negligencia fatal. La habían convertido en una asesina. Sofía parpadeó, volviendo a la realidad de la suite del hospital. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Se la secó rápidamente. Hace 3 años fui médica, sí. Pero hoy, para todos los registros, soy una criminal que mató a un paciente y perdió su licencia. No tengo nada más que decir. Enterró la verdad en lo más profundo de su ser. Castillo la observó en silencio, su mirada más profunda y analítica que nunca. Los registros dicen eso, comenzó con voz grave. Pero lo que yo vi no coincide con los registros. Cuando me salvaste la vida, en tus manos no había miedo. Solo había la desesperación por salvar. Esas no eran las manos de una asesina. Hizo una pausa. Eran las manos de una verdadera médica. Al escuchar esas palabras, el dique que contenía las emociones de Sofía se rompió. Las lágrimas que había reprimido durante 3 largos años comenzaron a brotar sin control. Nadie, nunca, le había creído. Todos la habían señalado. Pero ahora, por primera vez, alguien veía la verdad. Lo siento, fue lo único que pudo decir antes de salir corriendo de la habitación, incapaz de contener el llanto. Apoyada en la pared del pasillo, su cuerpo se sacudía con sollozos. La emoción de encontrar, después de tanto tiempo, a alguien que confiaba en ella, era abrumadora. Dentro de la habitación,
Castillo miró la puerta cerrada por un largo rato. Luego, se volvió hacia Montenegro. Ricardo. Sí, presidente. Los registros pueden mentir, pero las manos de un cirujano, no. Quiero que averigües qué pasó realmente hace 3 años. Quiero la verdad. Los ojos de Montenegro se agrandaron. Pero, señor. No es una sospecha, Ricardo. Es una certeza. A esa chica le tendieron una trampa. Y yo voy a limpiar su nombre. Pero el caso está cerrado legalmente, argumentó Montenegro. ¿Y desde cuándo la ley es infalible? Vos y yo sabemos cuántas cosas se barren bajo la alfombra en este país, replicó Castillo. Empezá ahora mismo. No me importa cuánto cueste ni cuánto tiempo lleve. La mujer que me salvó la vida no va a vivir con una mancha que no le pertenece. Sí, presidente, asintió Montenegro. Al día siguiente, el equipo de inteligencia del Grupo Atlas se puso en marcha. La tarea era titánica. Vidal y el director Morales habían hecho un trabajo impecable para borrar todas las pistas. Las cámaras de seguridad del quirófano habían sido borradas por un fallo técnico. Los informes, alterados. Las 2 enfermeras que estuvieron en la cirugía habían recibido una generosa indemnización y firmado acuerdos de confidencialidad. Una de ellas se había mudado a España. El caso parecía un callejón sin salida. No existe el crimen perfecto, Ricardo, le dijo Castillo a Montenegro días después. Si usaron plata para comprar silencios, tiene que haber alguien que no se vendió, o alguien a quien la conciencia no lo deja dormir. Busca a la gente que se fue del hospital justo después del incidente. Ahí está la clave. Montenegro reorientó la investigación. Y después de 3 días sin dormir, encontró algo. El anestesista de aquella cirugía, el doctor Mateo Fernández. Había renunciado abruptamente un mes después del incidente, vendido su departamento en Palermo y desaparecido. Rastrearon sus movimientos hasta un pequeño pueblo en el delta del Tigre, donde vivía aislado en una cabaña precaria. Montenegro condujo hasta allí esa misma tarde. Encontró la cabaña al final de un camino de tierra. Golpeó la puerta. ¿Quién es?, se oyó una voz asustada. Soy Ricardo Montenegro, del Grupo Atlas. Busco al doctor Fernández. No conozco a nadie con ese nombre. Váyase. Vengo por el caso de Sofía Rojas, de hace 3 años. Un silencio. Luego, un grito ahogado, váyase. Yo no sé nada. Doctor, dijo Montenegro con calma. ¿Ha podido dormir bien estos últimos 3 años? Su conciencia lo deja en paz. Desde adentro, se escuchó un sollozo. No tuve opción. Vidal me amenazó, dijo que me arruinaría la carrera. Montenegro deslizó su tarjeta de presentación por debajo de la puerta. Cuando esté listo para hablar, llámeme. Lo esperaré. Se fue a su auto, pero no se marchó. Pasó la noche allí, vigilando. Sabía que era su única oportunidad. Al amanecer, la puerta de la cabaña se abrió. Un demacrado Mateo Fernández salió. ¿Estuvo aquí toda la noche? Sí. Los ojos de Fernández se llenaron de lágrimas. Entre, dijo. Dentro de la cabaña, Fernández confesó. El miedo, la amenaza. Pero luego, de un viejo cofre de metal, sacó un pendrive. No podía dejar que se salieran con la suya sin más. Tenía que tener un seguro. ¿Esto es?, preguntó Montenegro. La grabación. Grabé la conversación que tuvieron Vidal y el director Morales en su despacho, cuando planearon cómo culpar a Sofía. Está todo ahí. Montenegro sintió que el corazón le daba un vuelco. Tenía la prueba. 3 horas después, en el hospital. Hacelos venir. A Vidal y a Morales. Ahora, ordenó Castillo. Al día siguiente por la mañana,
Los dos médicos entraron sonrientes a la suite del presidente, esperando una felicitación. Se encontraron a Castillo, a Montenegro y a Sofía, esperándolos. Castillo arrojó el pendrive sobre la mesa. ¿Saben qué es esto? Conectaron el pendrive a una laptop y la voz de Vidal llenó la habitación. Lo del alcohol tiene que quedar entre nosotros, director. Si se enteran que me temblaba el pulso, estoy acabado. Luego, la voz de Morales, culpamos a la piba Rojas. No tiene un peso ni contactos. Nadie le va a creer. El color desapareció de sus rostros. Intentaron negarlo, decir que era un montaje. Pero entonces, Montenegro abrió la puerta y dos oficiales de la Policía Federal entraron. Alejandro Vidal, director Morales, quedan detenidos por encubrimiento, falsificación de documento público y falsa denuncia. Mientras se los llevaban esposados, gritando y acusándose mutuamente, Sofía finalmente se derrumbó. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de tristeza, sino de liberación. Gracias, le susurró a Castillo. No, gracias a vos, respondió él. Ahora, vamos a devolverte tu vida. El juicio final había terminado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Días después, Sofía viajó en colectivo al geriátrico de las afueras donde estaba su madre. En su bolso, llevaba una carta firmada por Eduardo Castillo. Encontró a su madre más delgada, más frágil. Mamá, dijo, tomando su mano huesuda. Tengo buenas noticias. Le contó todo, la verdad saliendo a la luz, los culpables arrestados. Y luego le mostró la carta. El presidente del Grupo Atlas va a pagar todo tu tratamiento, mamá. Te van a operar del corazón en el mejor hospital. Las lágrimas brotaron de los ojos de su madre. Hija mía, sabía que eras inocente. Siempre lo supe. Se abrazaron, llorando juntas por primera vez en 3 años, no de dolor, sino de una inmensa y abrumadora esperanza. 2 días más tarde, su madre fue trasladada a una suite en el Hospital de la Ribera. El mismo hospital que había sido la tumba de la carrera de Sofía, ahora era el símbolo de su renacimiento. El mejor cardiólogo del país la examinó. La estenosis valvular está avanzada, pero con una cirugía, podemos darle una excelente calidad de vida. La operación, una semana después, fue un éxito. Cuando su madre despertó, lo primero que dijo fue: ahora que sé que sos libre, hija, puedo morir en paz. Sofía lloró, pero esta vez, con una sonrisa. Pasaron 6 meses. El juicio de revisión de la condena de Sofía fue una formalidad. Con la grabación como prueba irrefutable, el veredicto fue rápido. Inocente, declaró el juez. Se anula la sentencia anterior y se restituye de inmediato su licencia médica. En la sala, su madre, ya recuperada, lloraba de alegría junto a un sonriente Eduardo Castillo. Al día siguiente, Sofía fue a las oficinas del Grupo Atlas. Entregó su renuncia a Montenegro. Lo sabía, dijo él, estrechándole la mano. Una mujer como vos no nació para servir café. Fue un honor, doctora. Luego, subió al despacho presidencial. Castillo la esperaba frente a una mesa cubierta de planos. Acércate. Le mostró el proyecto. En la portada se leía: Centro Cardiovascular Atlas. Estoy construyendo un hospital, dijo Castillo. Un lugar donde la vida esté por encima del dinero. Y cuando esté terminado, quiero que vos seas la jefa de cirugía. Sofía se quedó sin aliento. El sueño que le habían arrebatado, el que creía muerto y enterrado, renacía frente a sus ojos, más grande y brillante que nunca. Gracias, fue lo único que pudo susurrar, abrazando los planos contra su pecho. Este es mi verdadero regalo para vos, sonrió Castillo. Un año después, en la inauguración del flamante Centro Cardiovascular Atlas, la doctora Sofía Rojas, vestida con su guardapolvo blanco impecable, subió al estrado. Este hospital, dijo con voz firme,
no se doblegará ante ningún poder. Nuestro único criterio será siempre la vida del paciente. Los aplausos resonaron. Más tarde, en su nuevo consultorio, recibió a su primer paciente oficial, Eduardo Castillo, para su chequeo anual. Me siento más seguro que nunca, sabiendo que mi corazón está en tus manos, doctora. Ambos rieron. Eran socios, compañeros, dos almas que se habían salvado mutuamente. La puerta se abrió, anunciando al siguiente paciente. Sofía respiró hondo y caminó hacia adelante, hacia una vida que,